Bienvenidos a la lección número 12 del curso para principiantes A1.1. Hoy aprenderemos el verbo ser. No te olvides de activar los subtítulos en inglés o en español. Ahora ponte cómodo porque vamos a empezar. Antes de comenzar, déjame decirte que si no has visto las demás lecciones, estaré dejando un link por acá arriba y en la descripción del video. Hola, yo soy Angélica. Yo soy de Australia. Yo soy artista. El verbo ser. Usamos el verbo ser para decir nuestros nombres, decir nuestra nacionalidad, decir nuestra profesión. Además, hay que recordar que el verbo ser es irregular. La conjugación del verbo ser es la siguiente. Yo soy profesor de español. Tú eres mi mejor amigo. Él es ingeniero. Ella es música. Nosotros somos los mejores. Nosotras somos de Australia. Vosotros sois inteligentes. Vosotras sois guapas. Ellos son latinos. Ellas son muy altas. Si queremos hablar de manera formal, debemos conjugar el verbo ser de la siguiente manera. Ustedes son españoles. Usted es médico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros somos personas muy alegres. Ella es ingeniera y trabaja con computadoras. Mi familia es la mejor. Tú eres una persona muy inteligente. Mi tío es mexicano. Vosotros sois cocineros. Ellas son chicas felices. Usted es el gerente de la empresa. Antes de continuar, déjame decir que si quieres ver más videos como este, no olvides de suscribirte. Ahora te toca a ti. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo ser. Yo soy de Colombia. Pedro, Carla y yo somos amigos. Mi perro es muy bonito. Señora Sánchez, usted es una persona muy interesante. Martín, Jorge, Angélica y tú sois médicos y trabajáis en un hospital. Mis animales son de Brasil.
mis amigos y tú sois ingenieros y trabajáis con electricidad. ¡Muy buen trabajo! Si tuvieran alguna pregunta, no duden en dejarme un mensaje en los comentarios. Estaré respondiendo todas sus dudas y leyendo sus sugerencias. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chao, chao.